Perfecto. Bueno, la idea de la clase de hoy es guardar datos en ficheros, en archivos. Les voy a mostrar distintas formas de guardar datos en archivos, ¿no? Desde guardar tipos primitivos hasta guardar objetos completos. Para esto, la idea era construir un nuevo proyecto con dos activities. La vista de la activity principal es un formulario a través del cual vamos a cargar datos de una persona. DNI, apellido, nombre y edad de la persona. Con dos botones, guardar y leer. La función del botón leer es que navegue a la segunda activity, ¿sí? Y muestre los datos que hemos guardado en el primer formulario, ¿no? En la primera vista. La segunda activity, la única vista que tiene, los componentes de la vista son un text view con el título listado y un text view vacío, ¿sí? Para no crear una lista reciclable o un list view. Entonces, la idea es que cuando se carguen los datos en el primer formulario de una persona, DNI, apellido, nombre, edad, y hagamos clic en guardar, podamos guardar los datos de esa persona. Y que si hacemos clic en leer, ¿sí? Y va a la segunda activity, bueno, si hay datos en el archivo en donde vamos a guardar esta información, podamos rescatarlo. Algo parecido a lo que hicimos con preferencias compartidas, solamente que vimos que cuando guardamos datos en un archivo de preferencias, las guardamos el dato acompañado de una clave, ¿sí? Y por lo tanto, yo no puedo guardar dos datos con la misma clave. Si yo intento guardar un nuevo dato con la misma clave, el dato anterior se va, queda el último, ¿no? Lo actualizamos. Aquí vamos a ver que podemos, dentro de nuestro archivo, tener varios registros. Cada vez que yo le diga guardar, generaría un archivo nuevo, ¿no? Bien. Para esto, hemos creado ya la aplicación. Voy a entrar por acá. ¿Sí? Fíjense que creamos dos activities. Una ya la tenían, main activity, y su vista. Acá rescaté la vista que había pasado Luna. ¿Sí? Y luego una segunda activity, que es mostrar. Acá está la vista de la segunda activity. La vista de la segunda activity es solamente un text view al que le puse listado de personas, ¿sí? Y un text view vacío, ¿sí? Que le puedo borrar el texto si quiero. Puedo sacar el texto. Eh, Acá está el text view vacío que ocupa todo el ancho del display, ¿sí? Por cada activity generé un view model. El view model lo único que tiene es el constructor, nada más. Recuerden que es una clase que extiende de Android View Model, tanto para la activity principal como para la segunda activity. Bien. Otra cosa que agregué fue lo del view binding, agregando en el archivo de Gradle, activando esta característica, ¿no? De build feature y poniendo en true la propiedad de view binding. Luego lo que hice fue ir directamente al main activity. Acá todo cosas que hemos estado viendo. Y en el main activity lo único que hice fue lo siguiente. Saco esto. Lo único que hice fue, declaré como variables atributos la variable que representa al viewModel, la variable del viewBinding, luego en el onCreate, después de la llamada super, lo que hice fue instancié el binding, luego le seteé al método setContentView, le pasé por parámetro el root del binding para que pasarle el contenedor padre. Luego lo que hice, instanciar el viewModel, y por último le puse el listener al botón leer, ¿sí? La única tarea que tiene el botón leer es generar un intent y navegar a la segunda activity, ¿sí? Yo no le voy a enviar ningún dato a través del intent, ¿ok? Entonces, cuando ejecutamos esta aplicación, lo único que vamos a ver hasta acá es lo siguiente. El formulario, ¿sí? Que en este caso el botón guardar no tiene nada, y el botón leer lo único que haría sería navegar a la segunda activity.
La segunda activity va a tener por tarea acceder al archivo en donde vamos a guardar los datos, recorrerlo, ¿sí? E ir mostrando de manera concatenada en este text view los datos, ¿sí? Nada más. Bien. Entonces, la idea es guardar datos en un fichero. Ya vamos a volver a nuestro proyecto, mientras tanto vamos a entender qué es lo que nosotros queremos hacer. La idea es, desde nuestra aplicación, guardar datos en un archivo. Ese archivo pretendemos que sea privado, que sea solamente accedido desde nuestra aplicación, ¿ok? Por un lado, nosotros vamos a tener nuestra aplicación, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener en la memoria interna del teléfono, en este caso, porque es donde se va a crear por defecto, un archivo en donde pretendemos guardar datos, ¿sí? Al archivo le podemos poner un nombre, por ejemplo, datos, un poquito más arriba, datos.dat, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para poder guardar datos en archivos, tengo una serie de clases, ¿sí? Que pertenecen a la librería de Java.io, dentro del paquete Java.io tenemos una serie de clases que nos permiten manipular ficheros, manipular archivos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros desde nuestra aplicación queremos acceder a un fichero, tanto para guardar datos como para leer datos, tenemos que establecer un canal, ¿sí? Tenemos que crear un canal a través del cual vamos a enviar datos desde nuestra aplicación al archivo o desde el archivo a nuestra aplicación, ¿sí? Ahora bien, para poder armar ese canal, lo primero que tengo que establecer es lo siguiente. Yo por un mismo canal, por un mismo tubo, no puedo leer y escribir. Es decir, por un mismo tubo no puedo enviar datos al archivo y usar el mismo canal para leer datos del archivo, ¿sí? Tengo que crear dos canales distintos para eso, ¿sí? Tengo que crear dos canales diferentes. Uno para poder leer y otro para poder escribir datos en el archivo, ¿ok? Bien. Ahora, para poder armar ese canal, yo tengo que utilizar diferentes clases, ¿sí? Lo voy a hacer encadenando diferentes clases, que van a tener diferentes funciones dentro del canal. Entonces, supongamos que nosotros queremos ahora crear un canal para poder enviar datos a este fichero, ¿sí? Tenemos un fichero de nombre datos.dat que no existe, lo vamos a crear, y pretendemos desde nuestra aplicación enviar datos. Entonces, habiendo identificado que vamos a crear un flujo de salida de datos, ¿sí? Vamos a crear un canal de salida de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos van a salir desde nuestra aplicación y van a ir hacia, van a ir hacia el archivo, ¿ok? Tengo que tener en cuenta también qué tipo de datos voy a enviar. Y ustedes van a ver que tenemos la posibilidad de enviar básicamente dos tipos de datos. Nosotros podemos enviar, ¿sí? Por ejemplo, bytes o podemos enviar caracteres, ¿sí? Esos son los dos tipos de datos que podemos enviar, bytes o caracteres. Si lo que deseo hacer es enviar bytes, ¿cómo bytes? Y si yo, por ejemplo, tengo cierta información en mi aplicación,
como por ejemplo podría ser, no sé, la letra A mayúsculas, y tengo intención de guardar ese dato, ¿sí? Podría ser un dato más complejo, en este caso quiero guardar ese simple carácter dentro del archivo. Si yo lo envío como bytes, ¿sí? La librería que utilice va a descomponer ese carácter en un byte, ¿sí? Es decir, un byte que es ni más ni menos que un número, ¿ok? Entonces, en este caso, para la letra A, el byte que lo representa, el número que lo representa, es un mismo valor ASCII, el 65, ¿ok? Entonces, si yo guardo este carácter como byte dentro del archivo, lo que va a guardar es esto, básicamente, ¿sí? El 65. Ahora bien, puede suceder que yo quiera enviar caracteres más complejos, ¿sí? Que quiera enviar caracteres más complejos. El inconveniente que tengo a guardar en byte es que si yo recupero ese carácter en otra plataforma, para otro idioma, ¿sí? Quizás yo necesite que lo recupere como lo guardé, ¿sí? Entonces no me serviría manejar o manipular los datos como bytes, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver primero esto. ¿Qué pasa si yo quiero enviar bytes, enviar datos a un fichero como bytes? Como bien les decía, si voy a manejar bytes, ¿sí? Yo voy a tener dos clases diferentes para manipular bytes, para crear un canal hacia un archivo, tanto para enviar bytes como para recibir bytes. Si voy a leer datos, si voy a leer bytes de un archivo, voy a utilizar las clases que desciendan de input stream, ¿sí? Es decir, que la clase input stream es la clase madre de los flujos de datos de byte, de entradas de byte. Si yo lo que quiero hacer es enviar bytes, es decir, desde mi aplicación, quiero enviar bytes a un archivo, la clase que voy a utilizar va a ser alguna descendiente de output stream, ¿sí? Perfecto, hasta ahí. Ahora bien, ¿y cómo armo entonces este canal? Porque yo ahora lo que quiero hacer es, primero, enviar bytes a un archivo. Para poder construir ese canal, lo primero que vamos a hacer es, en el primer tramo de este canal, lo que vamos a poner es, el primer tramo, lo que vamos a poner es una clase nodo. Vamos a poner un nodo. ¿Qué es un nodo? El nodo no es ni más ni menos que un objeto que le va a indicar a este canal de dónde va a tomar los datos, ¿sí? ¿Cuál es el origen de datos? Si voy a tomar datos de un archivo, si voy a tomar datos de otro hilo, si voy a tomar datos de un área de memoria RAM, ¿sí? En este caso nosotros queremos tomar datos de un archivo. Entonces, la clase nodo, para conectarnos a un archivo, para leer datos, para enviar datos, perdón, para guardar datos, va a ser file output stream, ¿sí? Es decir, que si yo voy a construir un nodo, voy a construir un canal para enviar bytes a un archivo, el nodo va a ser un objeto del tipo file output stream. Perfecto. Ese objeto, file output stream, va a recibir en su constructor, de alguna manera, la referencia al archivo en donde quiero escribir datos. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo quiera hacer lo siguiente. Yo podría construir ese canal solamente con esa clase nodo, ¿sí? Directamente crear un objeto de tipo fileOutputString y desde mi aplicación, a través de ese objeto, enviar datos. Ahora, puede ser que el volumen de datos que yo quiera enviar desde mi aplicación sea mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a enviar datos a través de este canal, ¿sí? El nodo va a ir recepcionando byte por byte y los va a ir guardando en el archivo. ¿Cuándo? Cuando el sistema operativo le asigne tiempo y permiso. ¿Qué podría llegar a suceder?
podría llegar a suceder que el sistema operativo esté ocupado con otras tareas. Entonces, ¿qué pasaría? Mi aplicación se paralizaría hasta que ese canal se libere, ¿sí? Y puedan seguir enviando bytes al fichero. Entonces, algo que puedo hacer yo es anexar a este canal alguna clase especializada, ¿sí? Anexar a esta clase, a este canal, perdón, algún objeto de utilidad, ¿sí? Podría ser una utilidad. ¿Cómo de utilidad? Por ejemplo, lo que podría anexarle a esto sería un buffer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que ahora, si yo le acoplo a ese nodo un buffer, los bytes que yo envíe al archivo van a ir quedando guardados en el buffer. El buffer va a ser un área de memoria RAM reservada, ¿sí? En donde van a ir quedando estacionados los datos hasta que se vayan guardando en el archivo. De esa manera, cuando mi aplicación tiene un volumen grande de datos, se los envía al buffer, ¿sí? Mi aplicación puede seguir atendiendo otras peticiones y cuando el sistema operativo le asigne permiso de acceso al archivo o recursos de procesamiento, esos datos pasarían del buffer directamente a través del nodo al archivo de destino. La clase que representa un buffer de salida de datos es buffer output stream. Bien. Quiere decir entonces que como base, o como muy básico, un canal a través del cual yo pueda enviar, me permita enviar bytes desde mi aplicación a un fichero, lo debería construir como mínimo con estas dos clases, ¿sí? Con un buffer al que le acoplo una clase nodo, en este caso, como quiero guardar en un archivo, un file output stream. Ahora bien, yo les decía recién que file output stream espera que yo le pase por parámetro, ¿sí? Espera que yo le pase por parámetro espera que le pase por parámetro el archivo, ¿sí? En el que quiero guardar los datos, ¿sí? Yo le puedo pasar al constructor de file output stream el nombre del archivo directamente como una cadena. Es decir, yo le puedo pasar a través del constructor que quiero guardar los datos en un archivo llamado datos.dat. ¿Sí? Lo puedo tranquilamente hacer de esa manera. ¿Mm? Porque el constructor de file output stream está preparado para recibir un stream. Ahora bien, también puedo representar a mi archivo, ¿sí? También puedo representar a mi archivo a través de otra clase, de otro objeto que también tengo en la librería de Java.io. Esa clase es la clase file, ¿sí? O sea, un poquito, ¿me dejan? La tengo, la clase file. Yo puedo representar a través de un objeto de tipo file un archivo o una carpeta, ¿sí? Puedo representar con la clase file un archivo o una carpeta, que no necesariamente exista, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en nuestro ordenador y no estamos trabajando en un dispositivo móvil, para que se entienda mejor. Supongamos que estamos trabajando en nuestro ordenador y en nuestro ordenador tenemos nuestro disco duro, que está representado con la letra C y dos puntos, y dentro de la unidad C, supongamos que tenemos una carpeta, ¿sí? De nombre eh, info, por ejemplo. Y dentro de info tenemos el archivo datos.dat, ¿sí? Supongamos que queremos representar esto. Dentro de la carpeta
Dentro del disco C tenemos una carpeta info y dentro de info tenemos un archivo datos.dat, ¿sí? O queremos representar eso. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando un objeto file. File tiene, eh, file tiene un constructor, tiene constructores sobrecargados, ¿sí? Es decir, yo podría hacer lo siguiente. Con un file, representar solamente un directorio. Es decir, yo podría crear file, carpeta, ¿sí? Y cuando instancio file, decir que este objeto file, carpeta, representa del disco C, de la carpeta principal, a la carpeta info, ¿sí? Entonces, en este caso, carpeta, dice acá, dice carpeta, la variable carpeta representa a una supuesta carpeta que se encuentra en el disco C, ¿sí? Y se llama info. Ahora bien, de la misma manera, así como yo puedo representar una carpeta o un directorio, como le quieran llamar, con file, yo puedo representar también un archivo, ¿sí? Si yo quisiese representar al archivo datos.dat, podría hacer lo siguiente. Decir que creo un file, archivo, new file, y si en la ruta yo pongo la ruta completa hacia el archivo, info barra datos.dat, en este caso, este objeto file representa a un archivo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque sé que datos.dat, ¿sí? Es un archivo, por lo que tengo representado acá, dentro de la carpeta info, ¿sí? Ahora bien, yo les decía que file tiene el constructor sobrecargado. Es decir, que yo podría crear un file también de esta forma, por ejemplo. Fíjense que yo acá tengo, acá arriba, tengo representada en la variable carpeta, la carpeta info. Yo podría haber creado el file, el file que representa el archivo, de la siguiente forma también. Podría haber puesto aquí. File, archivo, new file, y file tiene el constructor sobrecargado. Es decir, que me permitiría poner, por ejemplo, como primer parámetro, la carpeta en donde está el archivo. En este caso, carpeta, ¿sí? Podría pasarle como parámetro un objeto file que represente la carpeta. Y como segundo parámetro al constructor, el nombre del archivo, ¿sí? Podría pasárselo tranquilamente como un file o como un string, que en este caso, datos.dat, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, archivo está representando a un archivo llamado datos.dat dentro de esta carpeta que está en C, carpeta info. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque podría suceder que ustedes necesiten crear, ¿sí?, el archivo en la carpeta en donde tienen instalada la aplicación, ¿sí? Podría suceder que ustedes digan, bueno, mira, yo quiero que este archivo datos.dat, ¿sí?, no se cree en cualquier lugar, quiero que se cree dentro de la carpeta en donde está instalada mi aplicación. Para ello, ¿sí?, Android, mejor dicho, Java para Android, dispone de un método que lo tiene el contexto, que es el método getFileDir, ¿sí? El método getFileDir, ¿sí?, que lo puedo invocar a través del contexto, me devuelve un file. Este método me devuelve un objeto file, que es la carpeta en donde está instalada, o el directorio en donde está instalada mi aplicación, ¿sí? Por lo tanto,
Si yo quisiera decir que este archivo datos.dat me interesa que se cree dentro de la carpeta en donde está instalada mi aplicación, podría crear un file de esta manera. File, archivo, igual a new file, y pasarle como primer parámetro la carpeta, ¿sí? Que es un file, que me lo devolvió el método getFileDir, coma, y el nombre del archivo. En este caso, datos.dat. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo tengo representado a mi archivo datos.dat, ¿sí? Dentro de la carpeta de mi aplicación. O mejor dicho, tengo representado un archivo que puede que exista o puede que no, llamado de datos.dat, y que su ubicación sería la de la misma ubicación en donde está instalada mi aplicación. ¿Ok? Entonces, teniendo ese file, teniendo ese objeto file, yo se lo puedo pasar a esta clase nodo para que sepa, ¿sí?, cuál es el archivo en donde voy a enviar datos. ¿Ok? A ese objeto, fileOutPutStream, lo puedo envolver en un buffer para que desde mi aplicación yo pueda enviar datos directamente a mi archivo y si, digamos, sin que si mi aplicación esté pendiente a si hay permiso o no todavía del sistema operativo para grabar esos datos. ¿Sí? Se los envío al buffer y mi aplicación se desliga de la tarea de tener que estar pendiente de cada byte que envío al archivo, de si se está guardando o no, y si se guardó, enviar el siguiente byte. ¿Sí? Bien. ¿Y pero cómo hago esto? Bueno, para hacer esto, lo vamos a probar ahora en nuestro proyecto. Vamos a ir a nuestra aplicación y la idea acá es la siguiente. La idea es esta, que cuando el usuario haya colocado estos datos, DNI, apellido, nombre, apellido, DNI y edad, ¿sí?, de esta persona, y haga clic en guardar, estos datos se guarden como bytes, lo vamos a guardar como byte, dentro del archivo datos.dat. ¿Sí? La tarea de guardar se la vamos a dar al viewModel. ¿Sí? Vamos a hacer que cuando el usuario haga clic en el botón guardar, tome los datos del formulario y los enviamos a un método en el viewModel que va a tener la tarea de guardar. ¿Sí? Y luego vamos a usar el botón leer para poder acceder a la segunda activity y ver cómo leemos esos datos, ¿sí?, que están guardados como bytes dentro del archivo. Fíjense, no sé si notaron, que yo no agregué todavía la clase persona, ¿sí? Todavía no he agregado la clase modelo, la clase entidad de persona, que acá tiene nombre, apellido, DNI y edad, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ya que estamos, vamos a agregar la clase persona. Esto lo voy a crear todo dentro del mismo paquete. Persona. Persona es una clase entidad que tendría de tipo string, nombre. El orden en el que ponen los atributos ustedes saben que es distinto. Apellido. De tipo entero. Vamos a poner de tipo long. Con un int creo que también se los toma. ¿Sí? Entra. Yo voy a poner tipo long DNI. Y de tipo int edad. Voy a generarle un constructor que inicialice todos sus atributos. Y los getter and setters. Para todos sus atributos. Ahí está.
Y le podemos poner que implemente serializable porque en unos ejemplos más adelante les voy a mostrar cómo guardamos el objeto persona completo. Entonces ya sabemos que si queremos guardar el objeto persona completo, eh, lo vamos a guardar, necesito que implemente serializable, ¿no? Entonces ya de antemano, ya se lo dejo puesto. Entonces ahí tenemos persona con nombre, apellido, edad y DNI. Y ahora sí, vamos a proceder a ir al ViewModel del activity principal, ¿sí? No necesitamos ningún mutable porque no vamos a mostrar nada, ¿sí? Sí va a tener el método, este ViewModel, que se va a encargar de guardar, ¿no? Entonces, como vamos a ver distintos ejemplos de cómo guardamos byte, de cómo guardamos caracteres, de cómo guardamos un objeto completo, a este vamos a llamar, este va a ser un método público, y vamos a poner guardar bytes. Bien, guardar bytes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, acá quizás vamos a ir un poquito más despacio. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que construir ese canal a través del cual pienso enviar los datos como bytes, ¿sí? Pienso enviar los datos como bytes. Entonces, eh, antes de construir el canal, vamos a crear nuestro objeto file, ¿sí? Vamos a crear un objeto de tipo file que va a representar a nuestro archivo. Acá para importar file, lo importan del paquete Java IO, fíjense. Acá, cuando lo importó, pueden ir directamente al import y cambiar file por asterisco, porque vamos a usar más de una clase del paquete IO, ¿sí? Entonces, ¿cómo creábamos el file? New file. Recuerden que yo quiero aclarar. Voy a usar el file con los dos parámetros, ¿sí? En donde le quiero indicar en qué carpeta y el nombre del archivo, ¿sí? Y el nombre que va a tener el archivo. Eso quiero usar. Entonces, ¿en qué carpeta? Y la carpeta en donde lo quiero crear es en la misma carpeta en donde está mi aplicación, ¿sí? Y para eso, ¿se acuerdan que teníamos el método getFileDir? Pero el método getFileDir lo tengo si estoy en una activity, ¿sí? Si estoy en el ViewModel no lo tengo. Tengo que obtenerlo, perdón, a través del contexto. GetApplication, punto, getFile. Fíjense que tienen getFileDir, ¿sí? GetFileDir. Y luego, lo que vamos a hacer es directamente el nombre del archivo. Segundo parámetro, entre comillas, datos.dat. Perfecto acá. ¿Sí puedo ampliar esto? Bueno, acá tengo representado el file. Este file representa a nuestro archivo datos.dat que se va a encontrar dentro de la carpeta en donde está instalada nuestra aplicación, ¿sí? Para los chicos que vienen de otras comisiones, podrían tranquilamente, si quieren, ¿sí? Para no perderse, si no se quieren perder, podrían tener declarada una variable de tipo context, importo, y dentro del constructor, adentro del constructor, podría decir que context va a ser igual a application.getApplicationContext. Es lo mismo. Ahí está. Entonces, nada,
acá en lugar de utilizar el getApplication para acceder al método getFileDir, pueden hacerlo utilizando la variable local context, como ustedes quieran, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya nuestro objeto file, ¿sí? Ahora creamos el canal. El canal lo creamos construyendo primero el nodo. El nodo es un file, el canal va a ser un canal de salida. Entonces, un file output stream, ¿sí? File output stream, igual a new, file output stream. ¿Y qué espera de este lado? El nombre del archivo, se lo puedo poner así, como un string, o le paso el file, ¿sí? Que representa nuestro archivo. Ahora bien, el constructor de file output stream, ¿sí? Es posible que lance una IOException, ¿sí? Digamos que lance una file not found exception. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que encerrar esto en un try catch, ¿sí? Fíjense que si hago clic en la lamparita, le voy a decir encerrar con un try catch. Encerré acá en un try catch, y acá podría poner un toast, make text, la referencia del contexto, el mensaje, error al acceder al archivo, la duración del mensaje, y que lo muestre. Y me vuelvo ahora dentro del try catch, ¿sí? Es decir, que si se ejecuta la línea siguiente es porque está todo bien, ¿sí? Está todo bien. Pudo acceder a nuestro archivo que si no existe, lo crea, ¿sí? Este file output stream, van a ver que tiene un constructor sobrecargado, ¿sí? Si yo le pongo true como segundo parámetro, ¿qué significa? De que si el archivo datos.dat no existe, lo crea. Y si existe, no le borra los datos que tiene, anexa, ¿sí? Entonces, como nuestra intención es anexarle datos a este archivo, le vamos al file output stream acompañar de un true, ¿sí? Para que trabaje en modo append, ¿sí? Modo de agregado. Bien, ya tenemos el nodo. Ahora, a ese nodo le vamos a acoplar un buffer. Entonces, acá va. Un buffer de salida. Buffer output string, buffer output, igual a new, buffer output. ¿Y qué le tengo que pasar por parámetro? El nodo, un file output. Por eso yo decía, cuando les mostraba acá, que armamos el canal, yo les decía, primero creo el nodo, y luego a ese nodo le acoplo, por ejemplo, un buffer, ¿sí? ¿Estamos? A ese nodo le acoplé un buffer. Ahora bien, a través de este buffer, nosotros tenemos métodos para poder guardar datos en el archivo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, yo tengo buffer output, punto. Fíjense que tengo un método write, ¿sí? Método write, que lo que espera es el dato que yo quiero guardar. ¿Estamos? ¿Qué puedo pasarle? El dato, lo que espera es que el dato yo se lo pase así como bytes. Se los pase como bytes, ¿sí? Che, ¿y cómo hago para pasar estos datos como bytes? Ahí, esperen que voy a pausar acá, si se van poniendo al día. Entonces, nuestro método guardar bytes, lo que tiene que hacer es, de la vista, guardar lo que dijimos recién. El nombre de la persona, el apellido, ¿sí? El nombre, el apellido, el DNI y la edad, ¿sí? La edad de la persona. Entonces, este método tendría que recibir esos datos por parámetro.
Eso nos estábamos olvidando. Tendría que recibir el nombre, el apellido. Yo puse la edad como al DNI como long, y un entero, que sería la edad. ¿Sí? Perfecto. Bien, hasta ahí vayan. Bien. Entonces, nuestro método guardar byte recibiría desde la vista el nombre, el apellido, el DNI y la edad de la persona. Ya tenemos creado el canal, ¿sí? Y ahora, para enviar los datos, lo voy a hacer a través del buffer. Fíjense que si yo uso buffer output, ¿sí? Los métodos que tiene el buffer para que yo pueda guardar los datos son estos. Yo puedo guardar un entero, ¿sí? Puedo guardar un entero o puedo guardar un arreglo de bytes, ¿sí? Pero no tengo para guardar, por ejemplo, un string, ¿sí? No tengo, por ejemplo, ahí para guardar un string. No tengo, por ejemplo, para guardar un long, ¿sí? ¿Y cómo guardo esos datos? Bueno, puedo hacerlo de esta forma. Puedo hacerlo de esta forma. Yo puedo usar buffer output, punto, write, ¿sí? Y puedo pedirle a nombre, que es de tipo string, el método, a través del método getBytes, para que me devuelva, ¿sí? Toda esa cadena de caracteres en una cadena de bytes, ¿sí? ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver el valor ASCII de cada uno de esos elementos, ¿sí? El valor ASCII de cada carácter que esté guardado en la cadena. Fíjense algo adicional. Así como el constructor me podía devolver o lanzar la excepción file output string, el método write, ¿sí? El método write también puede lanzar una excepción del tipo IOException, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es agregar, ¿sí? Agregar la excepción, agrego una cláusula catch más, ¿sí? Agrego un catch más. Y acá le puedo poner también un toas. Es decir, que tanto el constructor como el método write pueden lanzar una excepción. Entonces, ¿por qué usar el write acá? Porque yo lo que quiero hacer acá es quiero guardar el nombre, pero yo el nombre no lo puedo guardar como string, ¿sí? Lo tengo que transformar a byte para poder enviarlos a través de este canal. Bien, te sigo hasta ahí. Y ahora, de la misma manera, tendría que guardar el apellido, ¿sí? Bueno, buffer output, punto write, entonces diría, de apellido, punto, get bytes. Perfecto. Viajaría toda la cadena de bytes. Ahora, ¿qué quiero hacer? Y quiero guardar también, ¿sí? Quiero guardar también el DNI, ¿sí? Buffer output, punto, write. Y acá con DNI, ¿qué pasa? A ver si long tiene... Tendría que castear el DNI y no me sirve, porque no es lo que yo quiero hacer. ¿Está? Perdón, tendría que castearlo a byte. ¿Sí? Tendría que castear ese long a byte, pero no es eso. Yo tendría que convertir cada uno de los valores que tiene DNI a bytes. La forma de hacerlo podría ser que DNI sea una string. Esa podría ser. Y si no, ¿qué podría hacer? Y lo que podría hacer es lo siguiente. Tratar de anexarle a, a este canal alguna clase especial, ¿sí? Alguna clase especial. ¿Cómo clase especial? Alguna clase que sea capaz de tomar un float y transformarlo en byte, tomar un string y transformarlo en bytes, ¿sí? Sin necesidad de que yo tenga que hacer grandes cambios. Para eso, vamos a tratar de usar una clase que se llama printWriter.
A ver si me lo permite. A ver si me lo permite. Vamos a hacer así. En lugar de printwriter, ¿se acuerdan que dijimos, como estamos enviando bytes, tendría que usar a alguien de la familia de bytes, ¿sí? Vieron que de las clases que permiten manipular bytes, teníamos dos grandes familias, ¿sí? Si eran salida de bytes, era alguna que descendiente de output stream, y si era para leer bytes, alguna descendiente de input stream. En este caso, es un print string. Veamos ahora, con print string, ¿qué tenemos? Print string, ¿qué métodos tiene? Y fíjate, tiene métodos como print, y tengo un print por cada tipo de elemento, ¿sí? Tengo los prints sobrecargados. Ahora, si como tengo métodos print, tengo métodos printline. Sí. ¿Y cuál me convendría usar? Y me convendría usar un printline. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga que voy a enviar ahí el nombre, ¿sí? Me guarde el nombre y baje un registro, ¿sí? Haga un salto de línea para que dentro del archivo esté el nombre, debajo guardo el apellido, debajo guardo el DNI, debajo guardo la edad, ¿sí? Debajo guardo la edad. Entonces, una vez que a través de print envío a este canal un string, y el printline lo que se va a encargar es de transformar ese string en una cadena de bytes, ¿sí? Y hacer el salto de línea. Lo mismo con apellido, en el caso de DNI, transformar el long en una cadena de bytes, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer una vez que envíe todos los datos? Bueno, asegurarme que esos datos viajen por el canal, ¿sí? Asegurarme que esos datos vayan al archivo. ¿Cómo me puedo asegurar? Y haciendo un flush, ¿sí? Diciéndole al print line, al print stream, flush, ¿sí? Entonces, eso vaciaría el canal. Luego, ¿qué hago? Luego, cierro el flujo, ¿sí? Basta con que cierre el nodo, podría decir file output.close, ¿sí? Cierro el nodo, cierro el archivo. Entonces, si bien yo desde acá voy a enviar datos complejos, como string, como long, ¿sí? Algunos primitivos de tipo long o de tipo enteros, lo que van a viajar van a ser caracteres, ¿sí? Van a ser bytes, perdón, ¿sí? Es decir, que si yo guardo como nombre, por ejemplo, Alejandra, ¿sí? Si en el nombre va Alejandra, lo que va a ir es un byte por cada carácter. Para la A mayúscula 65, la L minúscula, ¿qué valor ASCII tiene? ¿Saben? No, profe. Oh, yo tampoco. Alejandra, ¿sí? Viajaría el 65 para la A, un número ASCII, qué sé yo, 114, por ejemplo, para la L, ¿sí? 104 podría ser para la E. Van a viajar en forma de bytes, ¿sí? Un byte no es ni más ni menos que un número entero, ¿no? Es un número entre menos 128 y 127. Bien. Ahora, por el tipo de canal que armamos, no podemos enviar el objeto persona completa. La forma que tenemos, ¿sí? Fíjense que los métodos printline no permiten enviar datos complejos, ¿sí? Lo más complejo que puedo enviar, ¿sí? Mira, puedo guardar un objeto. Mira, puedo guardar un objeto. Podría enviar ahí la persona, ¿sí? Si uso el print, podría enviar la persona. Ya lo vamos a ver de otra manera también. Vamos a probar primero enviando dato por dato.
Bien. Bueno, entonces este sería para nosotros nuestro método guardar. ¿Está? Esto de acá. Ahí. Ahí estaría el guardar. Bien, ¿qué queremos hacer ahora? Lo que queremos hacer es que cuando navegue nada, lo que queremos hacer ahora es programar el botón guardar en el main activity, ¿sí? Que debemos programar usando el binding, punto, nuestro botón guardar, le vamos a poner el listener, para que haga qué cosa. Y cuando hagamos clic acá, tome el nombre, y vamos a guardar en el nombre lo que hay en el edit text nombre, get text, punto toString, vamos a guardar el apellido, usando el binding, punto, edit text, apellido, get text, toString, vamos a tomar el long de DNI, que debe ser igual a long, perdón, parse long, ¿de dónde? Binding, punto, edit text, DNI, punto, get text, punto, toString, bien, y vamos a guardar la edad, tipo entero, edad, punto, parseInt, binding, punto, edit text, edad, punto, get text, punto, toString. Y ahora sí, rescatamos los datos y llamamos del viewModel al método guardar bytes y le pasamos nombre, apellido, DNI y edad. Bien. Perfecto hasta acá. Una vez que rescatamos estos datos, vamos a ir ahora al viewModel de la segunda activity. Yo ahí espero un ratito a que ustedes completen. ¿Sí? Espero un ratito ahí. Ahora lo que vamos a hacer es acceder a este archivo desde la otra activity, mostrar activity, e ir leyendo esos bytes que guardamos, ¿sí? A través de este método guardar bytes. Entonces, vamos a ir a mostrar activity. Bien. Y una vez que estamos acá, lo mismo. Vamos a crearnos acá un método. Acá sí vamos a tener que tener un mutable. ¿Ok? Acá sí vamos a tener que tener un mutable porque la idea es que los datos Claro, se los datos. muestren, claro, se muestren, se concatenen y se muestren acá, en este text view. ¿Ok? Se muestren en ese text view. Entonces, podría generar, como acá no voy a tener una persona, ¿sí? Yo quiero ver que vean. Un string. Claro, entonces podríamos tener acá un mutable de tipo string. Le puedo poner mutable persona, le vamos a poner, aunque no es una persona. Después del constructor hacemos el get, que retorna un data de tipo string, get mutable persona, acá todo lo que ustedes ya saben. Si mutable persona es nula, voy a hacer lo siguiente. Si mutable persona es nula, a mutable persona igual a new mutable data, y
retorno mutable. Perfecto. Ahí tengo el mutable, y ahora acá lo que voy a hacer es el método leer. Public void leer bytes. Perfecto. Tuki, tuki. Bien. Este leer byte, lo mismo. Se tiene que conectar al mismo archivo, ¿sí? Se tiene que conectar al mismo archivo donde guardé, obviamente. Entonces vamos a crearnos un file, archivo, damos file, new file. En el primer parámetro es, quiero pasarle la carpeta del file en donde se instala mi aplicación, a través de, también, de getApplication.getFileDir. Segundo parámetro, el nombre del archivo, que es datos.dat. Me aseguro que el nombre sea el mismo, ¿sí? Esto también lo podría tener en una variable aparte, estática podría ser. En activity es datos.dat. Datos.dat. Perfecto. Ahora, voy a crear un canal. Pero en este caso, el canal que voy a crear al archivo va a ser para leer datos, ¿sí? El canal que pienso crear a este archivo es para obtener los datos, ¿sí? Que los datos provengan del archivo y viajen a la aplicación. Para construir este canal, lo hago de la misma manera. Un nodo, ¿sí? Un buffer, ¿ok? Y puedo tener alguna clase especializada para que haga alguna especie de conversión, un filtro, por ejemplo. No sé, que convierta, por ejemplo, esos bytes en caracteres, por ejemplo, podría ser, o algún otro tipo de clase. Entonces, volvemos a nuestro código. Entonces ahora el flujo es de entrada de datos. Va a ser file, input, stream, file input, new file input stream. Los datos van a entrar desde un archivo, que están referenciados en el file llamado archivo. Acá lo mismo. Puede lanzar una excepción, ¿sí? Entonces le voy a decir que encierre esto en un try catch, ¿sí? Puede lanzar la file not found exception. Acá hago lo mismo. Esto, voy a poner un toas, copio toas acá, tuki, acá, no tengo el contexto, get application, listo, me vuelvo a parar dentro del try y digo, bueno, si pasó a la línea siguiente, ¿sí? Sin irse al catch, quiere decir que está todo bien, que pudo conectarse a ese archivo. Ahora le voy a anexar a ese nodo un buffer, hacer un buffer de entrada, buffer input stream, buffer input, new, buffer input stream, y le paso por parámetro el nodo, file input. Ahora, fíjense esto. Buffer input, ¿sí? Así como, eh, así como eh, print, ¿sí? O buffer output tenía los métodos write para escribir datos, buffer tiene los métodos, método read, ¿sí? El método read, ¿qué hace? Lee byte por byte y me lo devuelve como un entero, ¿ok? Lee byte por byte y me lo devuelve como un entero, ¿ok? Ahora bien, yo puedo leer esos bytes, ¿sí? Y mostrarlos tal cual los tengo. Tomar esos bytes e ir mostrando esa cadena de bytes que recuperé. Vamos a hacerlo así, en bruto. Que recupere los bytes y los muestre así, en bytes, como bruto. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Si yo le digo buffer input punto read, ¿qué va a hacer? Va a leer el primer byte que se encuentra dentro del archivo, ¿sí? Y cada vez que yo le diga read, va a leer el byte siguiente. Cuando no haya más byte para leer, este método me va a devolver -1. ¿Ok? Este método me va a ir devolviendo -1. Entonces yo podría hacer esto. Declarar una variable entera. Podría poner acá byte leído. ¿Sí? Y acá decir, mientras, y decir que byte leído le asigno lo de buffer input.read. Entonces, en la misma línea,
le asigno a buffer, porque cada vez que toco, cada vez que le digo read, lee, ¿sí? Entonces, acá le digo, rescata el byte, ¿sí? Y si es distinto de -1, hace. ¿Qué sucede? El método read también puede lanzar una excepción, ¿sí? Le vamos a agregar un catch más. Así como el write podía lanzar la IOException, el read de la misma manera. Podría lanzar la excepción que es marcada del tipo IOException. Entonces, capturo, agrego un catch más. Para no anidar, ¿sí?, los try, lo que hago es agregar una cláusula más. ¿Ok? Y siempre, fíjense cómo anido. File, not found exception, IOException. ¿Por qué? Porque IOException es la clase madre de file not found exception, ¿no? ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Porque tranquilamente les podría funcionar si ustedes capturan la IOException. ¡Pum! Ya está. ¿Sí? Porque IOException es madre, tanto de file, es madre también de file not found exception. ¿Está? Pero sí, encadeno los catch, ¿sí?, que sean en este orden. Subclase y superclase siempre al final. Bien, entonces, en byte leído va a quedar guardado el byte que leyó. Si es distinto de -1, ¿qué quiero hacer? Y quiero ir concatenando esos bytes, ¿sí?, para después seteárselos al mutable. Entonces, para eso tendría que crear un string, pero un string que se pueda mutar. Entonces vamos a crearnos acá, para que vean que no tiene nada que ver con file, voy a crearme un string builder, ¿sí? String builder, por ejemplo. String builder igual a new. Un string builder no es ni más ni menos que un string que puede ir mutando, ¿no? Entonces lo que haría acá dentro del while es decirle al string builder append y decirle, yo te voy a ir concatenando, ¿qué cosa? Te voy a ir concatenando el byte leído, ¿sí? Byte leído concatenado con un espacio, así, para que se vayan viendo separados los caracteres que voy recuperando, los bytes que voy recuperando. Entonces, por cada byte que haya en el archivo, lo va leyendo y lo concatena. Cuando sale del byte, del while, significa que no hay más datos en el archivo. Entonces, lo que le voy a decir acá, fuera del while, es directamente que al mutable persona, set value, lo seteo con el string builder punto toString, ¿sí? Que me devuelva el string, que me lo devuelva como string al objeto string builder. Perfecto. Bueno, este sería el leer, ¿sí? Este sería el leer. Acá paso por el chat. Sí, importantísimo. Tengo que cerrar el archivo, ¿sí? Tengo que cerrar el archivo. Importantísimo, menos mal que me hizo acordar. Después de terminar, lo que voy a decirle al file input stream punto close, ¿sí? Cierro el nodo directamente, cierro el nodo. Y luego seteo, si quiero, ¿sí? Es importante, antes de que salirnos del método, de cerrar el archivo, ¿sí? Bien. ¿Qué les voy a pedir a ustedes? ¿Sí? Solamente que agreguen en el activity mostrar la lógica necesaria para llamar del viewModel a este método y el observer para que setee el dato, ¿sí? Ahí. Vemos qué sucede. Nombre, yo voy a poner una A mayúscula. Tendría que recuperar un 65. En apellido, le voy a poner B mayúscula. Tendría que recuperar un 66. DNI, voy a poner 1. Tendría que recuperar el ASCII del 1, que es el 49. Edad, voy a poner 2. A ver si recupero el 50. Guardo. ¿Sí? Cuando guardo no pasa nada. Si yo le digo guardar, 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 voy a guardar 3 registros. ¿Sí? A ver, voy a leer.
¿Y qué recuperé? Recuperé el 65. El 10 es el salto de línea, ¿sí? 66, que es la B. El 49, que es el 1. El 50, que es el 2. ¿Sí? Qué bonito. Pero no entiendo nada, porque yo guardé una A, yo guardé una B, ¿sí? Guardé una edad, ¿sí? Que era 1, un DNI que era 1. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, desde nuestra aplicación nos conectamos al archivo, creando un nodo para leer datos, ¿no? Un canal para leer datos. A ese canal, bueno, esto parece a ese canal lo construimos con un nodo. A ese nodo le acoplamos un buffer, ¿sí? Y directamente leímos desde el buffer. Vamos a ver si le podemos acoplar a ese nodo, si le podemos acoplar un filtro, es decir, una clase que sea capaz de transformar esos bytes en caracteres nuevamente. Veamos. Voy a borrar acá. Y lo único que voy a hacer es volver a mi mostrar view model. Tengo que cerrar estas pestañas. Me voy a volver a mi mostrar view model. Y lo que quiero hacer es anexarle, a ver si puedo, a este buffer un input stream reader. Es decir, que entren en input stream representa byte, que entren byte y los transformen en un reader. Reader eh, eh, sería un carácter. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos grandes grupos, dos grandes clases que agrupan a los flujos de byte? Input stream para la entrada de byte, output stream para la salida de byte. Para los caracteres hay dos grandes grupos también. Es decir, para crear esos dos canales. Para leer caracteres, reader, y para escribir caracteres, writer. ¿Sí? Por lo tanto, esa clase especializada, input stream reader, aparentemente lo que me va a permitir input stream reader es, yo le paso un stream, es decir, le paso el buffer de stream y debería recuperar caracteres. Ay, la pipetual, ¿cómo lo hago? A ver, vamos a cerrar, vamos a borrar esto de acá. No me insulten. Borro esto de acá. Y voy a hacer ahora input stream reader. A ver qué métodos tiene. Tiene método read, ¿sí? Pero voy a hacer al revés. Yo puedo hacer esto. Directamente a input stream reader le paso el nodo. Así voy a hacer. Le voy a pasar el nodo. Y voy a envolver este input stream en un buffer. ¿Sí? Pero como recupero caracteres, ¿sí? Voy a usar un buffer reader. Igual a new, buffer reader, y le paso el input stream reader. ¿Sí? Entonces, lo que hice es, tengo el nodo, al nodo le concatené la clase especializada, la clase filtro, que es este input stream, y a este el buffer. ¿Sí? Entonces, el input stream se va a encargar de tomar los bytes, transformarlos en caracteres, carácter por carácter. Los manda al buffer. Y el buffer, fíjense, buffer reader, ¿sí? Ya tiene más métodos. Tiene un método read para leer carácter por carácter, ¿sí? Y tiene un método readline que lee toda la línea, ¿sí? Toda una línea. A ver qué pasa si hago que lea una sola línea, ¿sí? Fíjense que si yo le digo buffer reader punto readline, va a leer la primera línea. La primera línea es la que donde guardé
¿qué cosa? El nombre, ¿sí? El nombre. Y me lo devuelve como un string, ¿sí? Entonces yo podría decirle acá a mi string builder.append y le paso ese string, ese readline, ¿no? Ahí recuperaría el primer carácter. Quiero ver qué recupero. Entonces, entendiendo esto, me voy a dar cuenta cómo lo sigo. A ver. Ejecuto. Yo ya guardé datos, ¿sí? Yo ya guardé, no hace falta que vuelva a cargar. Directamente voy a ir a leer, ¿sí? Ah, y recuperé la A. Bien. Entonces, si yo le vuelvo a decir ahora, buffer reader.readline, recuperaré la otra línea, que es la B, que es en donde está, perdón, es en donde está, ¿qué cosa dijimos? El apellido, ¿sí? Y si La hago otro B. readline, recuperaré el DNI. Y si hago otro readline, recuperaré la edad, ¿sí? Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Si no hay nada, me debería devolver null esto, ¿sí? Me debería devolver null. Entonces vamos a hacer algo parecido. Un string line, vamos a ponerle acá, línea leída, ¿sí? Y acá haré el while, ¿sí? Y diré que a línea leída le asigno lo del buffer reader.readline, mientras no sea igual a nulo, es decir, mientras haya datos, eh, concatenalos, ¿sí? Al string buffer, al string builder.append, le concateno línea leída. Ahí está, ¿sí? Fíjense que acá este igual no es de comparación, ¿eh? Asigno a la variable línea leída lo que me devuelve el método readline y luego lo que hago es evalúo lo que hay en línea leída si es distinto de null. Eso estoy haciendo. Reejecuto. Vuelvo a repetir, no hace falta que vuelva a grabar datos. Voy a leer y ahí, a ver cómo lo recuperé. Ahí está. El A del apellido, el B del nombre, el 1 del DNI y el 2 de la edad. ¿Sí? Podría, qué sé yo, separarlos un poquito más. Línea leída, concateno con un espacio. Ahí está. ¿Sí? Y después que leyó todo un registro, podría ser stringbuffer.append y agregó un salto de línea, barra n, que es el carácter de escape del salto de línea. Entonces, voy a volver a ejecutar y voy a cargar a otra persona. Acá voy a poner, ahora sí, nombre, no sé, Juan Manuel. Apellido, Belgrano. DNI, 1122334455. No, ahí está, 44. Edad, 60. Ah, mira, quedó como eh, tipo password. Y guardo. Voy a leer, tengo dos registros, ¿sí? Fíjense que recupero los datos de la primera persona y los datos de la segunda persona. No olvido bolilla, el salto de línea. Append. ¿Por qué no me tomó el barra N? Claro, profe, a mí me lo tomó. ¿Te lo tomó? Sí, me lo tomó. Ah, no, no me lo tomó. Me lo concatenó y después saltó con mi mamá. No Se tendría que pasó ponerlo porque no dentro del entraba a lo while mejor. directamente. ¿Cómo? No tendría que ponerlo directamente dentro del while. No se puede poner el final del espacio. Ah, no. Porque Pasa que yo por quiero cada que, dato va a ser un salto de línea. claro, Claro. en cada dato, y yo quiero que cuando terminó de armar esa lista, haga un salto de línea. Me parece que lo estoy poniendo mal.
Bien, bueno, en este caso, ¿sí? Lo que hice fue lo siguiente. Agregué un contador y dentro del while, ¿sí? Fui concatenando lo que hay en cada línea, lo que va leyendo, perdón, y voy contando cuántos elementos concateno. Yo sé que 4 elementos forman una persona, es decir, que si el contador es 5, significa que ya completó los datos de una persona y va para la segunda persona. Entonces ahí le digo, hacer el salto de línea y volver el contador a 0. Ahí está. A uno, profe. Tenés razón, a 1, sí señor. Volver el contador a 1. Vuelvo a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si cargo los datos de otra persona? Vamos a poner acá, Ezequiel Díaz, DNI 11556699, edad 35. 25, guardar. Si voy a leer, a ver, reconectar. Si voy a leer, ahí recuperé los datos de la otra persona. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Estamos, profe. Ahora, ¿se dieron cuenta que hicimos mucho lío para poder guardar los datos y sobre todo después para poderlos recuperar? ¿Sí? Al guardarlos con byte, si yo después los quiero recuperar como caracteres nuevamente, tengo que transformar esos bytes de alguna manera en caracteres. ¿Sí? La pregunta de ustedes seguramente es, bueno, pero ¿en qué caso voy a necesitar guardar bytes? Bueno, si ustedes lo que tienen que guardar es una foto, por ejemplo, bueno, la foto se guarda como bytes, ¿sí? El archivo, el contenido del archivo de la foto, ¿sí? La puedo transformar en bytes y guardarlo en un archivo de bytes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tipo de datos puedo guardar como bytes? Una foto, por ejemplo, ¿sí? Vemos que no es muy adecuado para guardar datos para guardar otro tipo de datos, ¿no? Como por ejemplo acá una persona, no es muy adecuado. Ahora, ¿qué pasa si a mí me interesa, por ejemplo, decir, bueno, mira, yo quiero guardar los datos de una persona, quiero guardar un string y recuperar un string. Quiero guardar un dato de tipo doble, ¿sí? Primitivo de tipo doble y quiero recuperarlo como doble. Quiero guardar un entero y quiero recuperarlo como entero, ¿sí? En cualquier plataforma que ejecute mi aplicación. Si la ejecuto en Windows, recupere el entero. Si la ejecuto en Linux, recupere el entero, ¿sí? Independientemente de la plataforma en donde ejecuto, quiero recuperar ese dato. Bueno, para hacer eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer esto. Vamos a ir a nuestro Main Activity View Model y vamos a crearnos otra versión de método guardar, ¿sí? Entonces, en el View Model del Main Activity, vamos a crearnos otro método público llamado guardar primitivos. Así le vamos a poner, guardar primitivos. Este método también va a recibir lo que recibe el método guardar bytes, ¿sí? Ya este método guardar bytes no lo vamos a usar, lo vamos a dejar de ejemplo, ¿sí? Y vamos a trabajar con el método guardar primitivos. La idea acá es guardar los datos en otro archivo. Vamos a usar otro archivo para no confundir. Entonces, vamos a crear un Profe, file. Sí, escucho. el DatoSat, ¿en dónde lo puedo encontrar? El En el DataSat celu. tendría que estar dentro de data nuevamente, subcarpeta data, busca el paquete en donde tenés instalada tu aplicación, que puede figurar como com. Bueno, si lo dejaste como example, com.example. El nombre de la aplicación, y dentro tiene que estar el archivo. Dentro de esa carpeta donde tenés tu aplicación, tiene que estar tu archivo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien. Entonces vamos a crear un file, todo igual, representa nuestro archivo, ¿sí?
hacer un new Puedes copiar file. el de arriba, ¿no? ¿O no sirve? Puedo copiar el de arriba. Yo lo estoy haciendo acá de nuevo para que vayan recordando, ¿no? Get Está file bien. dir, porque quiero que el archivo se cree en la misma carpeta donde tengo mi proyecto. El nombre le vamos a poner datos, le vamos a poner así, primitivos.dat. Ahí está, primitivos.dat. Ese va a ser el archivo. ¿Ok? Lo mismo, voy a seguir enviando bytes hasta acá. Voy a seguir enviando bytes. Entonces voy a crear, lo primero es el nodo. Un file, output stream, file output stream. Le voy a pasar al nodo el archivo donde voy a guardar los datos, ¿sí? Este puede lanzar la file no found exception, entonces encierro esto en un try catch, ¿sí? Acá le mando el toast, pumba. No me voy a olvidar de al file output de agregarle el true de append, ¿sí? Si yo no le pongo el true, cada vez que guarden un dato se borra el anterior, ¿sí? En cambio, si ponen true, activan el modo append, entonces anexa datos al archivo. Le voy a envolver el buffer output string, buffer output, new buffer output, le paso el nodo, y ahora acá voy a usar la clase especializada. Yo desde acá pretendo enviar datos primitivos, ¿sí? Y quiero que esta librería, este objeto, los transforme en bytes. Lo que voy a usar entonces es un data output stream, ¿sí? Data output stream. New data output stream, le paso el buffer output, y ahora sí, fíjense que data output tiene métodos write, ¿sí? Y tiene un método write por cada tipo de dato que quieren enviar. Si quieren enviar un byte, si quieren enviar un char, si quieren enviar un float, un long, un short. Y el dato más complejo que puedo guardar es un string, ¿sí? El dato más complejo que puedo guardar es un string. Entonces, ¿sí? Yo quiero guardar el nombre de la persona, ¿no? Entonces voy a usar write UTF. Y le paso el string, que es nombre. Estos métodos write pueden lanzar la IOException, ¿sí? Entonces le digo que agregue la cláusula catch, pego acá el toast, pumba, y ahora sigo guardando. Así como guardé el nombre, guardo el apellido, ahora guardo el DNI, fíjense que debería tener un write long, que es el DNI, guardo el entero, int, que sería edad. Una vez que guardé nombre, apellido, DNI, edad de esa persona, cierro el flujo. No me olvido antes de al buffer, ¿sí? Hacerle un flush, ¿sí? Limpiar el buffer. Ahí está. Y cierro el nodo. Perfecto. Lo único que vamos a hacer acá, ¿sí? En el main activity, es en lugar de llamar al método guardar bytes, vamos a llamar a este método, ¿sí? La extensión del archivo puede ser cualquiera, ¿eh? ¿Sí? Yo acá le puse primitivos.dat. Dat podría ser la extensión que ustedes quieran. ¿Ok? Acá el nombre del archivo lo eligen ustedes. Entonces, lo único que vamos a hacer acá, o no puede haber extensión, exactamente. Lo único que vamos a hacer acá, ahora, es en el main activity, ¿sí? Del viewModel, en lugar de llamar al método guardar bytes, vamos a llamar del viewModel al método guardar primitivos, ¿sí? Y le pasamos lo mismo. El nombre, el apellido, el DNI y la edad, ¿sí? En el orden que ustedes lo tienen en parámetro del método, ¿no? Perfecto. Bien, este sería el guardar. Ahora vamos a ver cómo leemos. Vamos a ver ahora cómo leemos.
Yo pauso. No se puede. Bien. Vamos, vamos a arrancar con el leer. El leer lo tenemos en el mostrar Activity View Model, ¿sí? Y vamos a crearnos acá un método público que no retorne nada, que se llame leer primitivos. Perfecto. Bien. Básicamente es muy parecido al de leer bytes, ¿sí? Lo mismo, tenemos que crear, primero, ¿qué creamos? ¿Qué sería conveniente crear? El archivo, profe. El file, exactamente, ¿sí? Primero sería crear el file, que es lo mismo que el que tenemos en el main activity, ¿sí? El de primitivos.dat. Entonces, para asegurarme de que es lo mismo, de que no me equivoco en el nombre del archivo, copy y pegué. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que crear? Una vez que tengo el file, ¿qué empiezo a crear? A construir. El data input. Stream. Y le llamamos a eso el canal, ¿no? El canal que vos vas a Sí. crear, ese tubo que vos vas a crear, ¿va a ser un tubo de entrada de datos o de salida de datos? De salida. Alberre, de entrada, porque Un los datos input. van a Un provenir input. del archivo a tu Ah, aplicación, sí. ¿sí? De entrada. Bien, perfecto. Y lo construimos a ese canal, primero poniendo ¿qué cosa? Un objeto que represente, ¿cómo le llamamos? File input. String. Claro, o sea, ¿y qué es el file input de todo ese canal? Vieron que yo les decía, el canal lo construimos con varios objetos que vamos acoplando, digamos, ¿no? Y empieza Con el con string un vuelta. nodo, ¿no? Y el nodo indica de dónde voy a tomar los datos. Como voy a tomar los datos de un archivo, exactamente, es file, ¿sí? Y como voy a leer datos, en lugar de ser un file output, es un file input. Y como voy a leer byte, es un file input string, ¿sí? File input string, igual a new, file input string, y le paso el archivo. Perfecto. Bueno, este puede llegar a lanzar una excepción, ¿sí? Que es la file not found exception, le encierro en un try catch, ¿sí? Y acá, a ver si me deja, no, le voy a pegar el toast, y lo pongo acá. Bien, entonces, si sigue la ejecución, significa que se pudo conectar al archivo. Ahora, ¿qué le anexo a este canal, a ese nodo? ¿Con qué? Buffer. Un buffer, perfecto. Buffer, input stream, buffer input, igual a new, buffer input, y le paso en el constructor el nodo, que es un file input. Perfecto. Ahora, si yo envié los datos con un data output, para leer los datos va a ser un data input, ¿sí? Data input stream, new data input stream, y le paso el buffer. Perfecto. Ahora, fíjense que este data input tiene los métodos read, ¿sí? Tienen un método read por cada tipo de dato que van a leer, ¿sí? Y los tengo que usar, a los datos los tengo que leer en el mismo orden que los puse, ¿sí? Es decir, ¿qué guardé primero? El apellido. ¿Qué guardo después? ¿Qué guardé primero? El nombre. ¿Qué guardé después? El apellido. Entonces tengo que leer en el mismo orden. A ver, yo tendría que leer el nombre, ¿sí? Va a estar, voy a decir, en el data input punto read UTF. El read también puede producir una excepción, ¿sí? Entonces la tengo que cachar. Perfecto. Y acá le pego el todas. Entonces, si sigue la ejecución, quiere decir que pudo leer. Si había un dato, el nombre va a quedar en la cadena nombre del nombre. Y si no había ningún string para leer, va a quedar null. ¿Sí? A ver. Si yo me voy al main activity view model, fíjense en qué orden guardé. Nombre, apellido. Entonces acá tengo que leer nombre y tengo que leer apellido. String,
apellido, igual data input string, read UTF, y ahora, ¿qué tengo que leer? Y guardé el DNI, y después la edad, entonces tengo que leer el DNI, ¿sí? Voy a guardar en un long, DNI, y lo voy a leer, data input string, read long. Y si no hay ningún dato, va a guardarme -1. Y voy a guardar en un entero la edad. Igual, data input string, read int. ¿Sí? Perfecto. Podría crearme un string builder. Bueno, new string builder. Perfecto. Y acá ir concatenando, ¿no? Decirle al string builder.append que voy a concatenar el nombre de este registro, concatenado espacio con el apellido, concatenado con espacio, el nombre, apellido, para no tener que poner varios append, concatenado El con DNI. el DNI, concatenado con espacio, tan, edad, ¿no es cierto? Concatenado con un salto de línea. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Que yo podría tener más de un dato. Podría tener más de un dato. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría usar como bandera nombre. ¿Sí? Ya si no hay un nombre guardado es porque tampoco hay un apellido, tampoco hay un DNI. ¿Sí? Entonces, podría declararme acá la variable nombre. Acá podría usar un while. ¿Sí? Y acá decir que guardo el nombre, lo que me devuelve el método read UTF. Si es distinto de null, bueno, si es distinto de null, léeme, seguir leyendo el apellido, seguir leyendo el DNI, la edad y concatenar. Volvé de nuevo. ¿Hay otro nombre? Bien. Entonces hay un apellido, debería haber DNI. Genial. Después de leer todo, file output punto file input, perdón, string punto close. ¿Sí? Cierro el flujo y al mutable persona set value y le seteo el string builder punto toString. ¿No? A ver si ahí funciona. Lo vamos a probar antes. Vamos a probar ejecutar. Bien. Bueno, ahora vamos a probar cargar un dato. Se están guardando en otro archivo, ¿no? Entonces acá le podemos poner de nombre María Castro, DNI 21564897, dato inventado, edad 25, guardar. Si voy a leer... No cambió el leer primitivo, profe, de haber dejado leer. Exactamente, me olvidé, sí señor. En el mostrar A mí activity, me lanzó un IO exception, no sé dónde estará el problema. acá en Le el view controlé model que no haya sido un file. voy a hacer que lea. A ver, ahí vamos a ver. Un leer primitivos. Reejecuto. Ahí Luna dijo que también, Dante también. Bueno, me quedo tranquilo que no fui yo. Ahí Al está. menos no yo Ahí, solo. yo ya guardé, así que voy a ir a leer. No leyó nada.
A ver, vamos a volver para atrás. Vamos a guardar nombre, María Castro, DNI 1, 2, 3, edad 1, 1, hecho, guardar. Nunca puse un cartelito para ver si guardó o no. Ahora vamos a ir a leer. Error al acceder al archivo. Se está produciendo una excepción. Sí, un lío. Creo que es en el guardar, profe. Me sale cuando voy a leer, ¿eh? En el mostrar. Illegal argument exception. Error en el handler reference state. Pero no sé si es porque dice tile custom tile. No, no sé si está relacionado con. ¿No tiene que ponerle el flush ahí también al buffer? No, acá flush cuando envías los datos. Cuando envías los Ah, datos. A ver si el error es acá. Vamos a poner error al acceder al archivo y acá le vamos a poner error de entrada, salida. Y vamos a mostrar acá en un log de salida de excepción. A ver, Verdad, puso salidad, profe. salida y le vamos a mostrar print. No, sí, podría ser un get mensaje. A ver. Corto. A ver ahí, reejecuto. A ver cuál es el error. O sea que cuando no hay datos para leer, se produce la excepción directamente. Entonces, acá Mauro dice, mira, yo lo hice de esta manera. Podría declarar las variables nombre, apellido, ya borro los DNI, edad, ¿sí? Y ahora yo lo que podría hacer es lo siguiente. Decirle, podría hacer while infinito. ¿Sí? Podría ser un while infinito. Ahora, en ese while infinito, yo iría leyendo. Iría leyendo el nombre, ¿sí? Del data input string punto read UTF, iría leyendo el apellido, data input string read UTF, iría leyendo el DNI, data input string read long, read long, iría leyendo la edad, data input string entero, ¿sí? Perfecto. ¿Okay? Ah, está bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Si este while lee, ¿qué podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder que lance, cuando llegue al final, ¿sí? Una end of file exception. Entonces, yo podría encerrar, como lo puso ahí Mauro, esto en un catch, Ahí le envié un método que funciona. capturar la end of file exception y acá decirle, bueno, mira, si pudiste recuperar los datos, si pudiste recuperar el nombre, el apellido, el DNI, la edad, concatenáselo
al string builder concatenale, como teníamos recién. Nombre, a eso concatenale. A eso Apellido. con el apellido. Apellido. A eso concatenale. Bueno, DNI. Concatenale. La edad. La edad. Y concatenale, bueno, un salto de línea. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Es que, al ser este un while infinito, esta línea nunca se va a ejecutar. ¿Sí? ¿En dónde hago el post-val? Y yo sé que haya datos o no haya datos, en algún momento se va a ejecutar acá el catch este. ¿Qué me interesa que haga cuando haga el catch? Me interesaría que, por un lado, al mutable persona le sete el string builder y que cierre. ¿Sí? Me Que cierre. interesaría al Sys file close. input stream, ¿no? Close. ¿Cierto? A ver ahí qué onda. Yo ya tengo datos guardados, le voy a decir leer directamente. Ahí está. Ese era el problema. Perfecto. Ahí tenemos. ¿Sí? O sea que la bandera nosotros tenemos de que no hay más datos es que si hago una lectura y no hay datos, va a lanzar esta, la end of file exception. Esta excepción es hija de esta, de la vía exception. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podría haber solucionado también? ¿Cómo lo podría haber solucionado también? Podría haberlo solucionado de esta manera. Dejado el while, ¿sí? No cacho la excepción, y aquí, dentro del Hago otro catch. do exception, ¿sí? Hacer eso. Setear el mutable y Un finally. acá en Un el finally que cierre, ¿no? y en el final y que cierre. Exactamente. File input stream. ¿Por qué no lo veo? Para. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Porque lo borro. Porque lo No, tengo está ahí dentro. arriba. Está bien. Ah, al estar declarado esto en el try, Automática, pero le dejé un método que Claro. funciona de otra manera en el chat y encontré que hay se puede llamar a el DIS, el Data Input Stream, un available para ver si todavía hay datos para claro, leer y con eso se puede hacer el while sin tener que buscarle la vuelta. lo chequeo, lo chequeo y lo chequeo. Y acá a ver si pongo file input stream, punto close. Este, a su vez, puede lanzar una excepción. No ha sido inicializado. ¿Por qué? Tendría que hacer esto antes del try. Lo tiene que inicializar afuera. Casi le pongo null. Y acá, dice acá, que acá, si yo uso el close, podría lanzar la IOexception. ¿Sí? Entonces, a este, a su vez, tendría que encerrarlo. Es más lío. ¿Sí? Me parece que lo más potable es así, como lo había dejado Mauro. ¿Sí? Pero, ¿entienden por qué entraba al... Porque no tenía para leer. ¿No, profe? entraba
ahí está, entraba a este IO exception porque se producía la end of file, pero como no teníamos este catch acá adentro, venía por acá. Claro, ¿Sí? Entonces atrapaba al acá tendría que haber padre. hecho el append, ¿sí? Directamente. Acá tendría que haber hecho el append ahí directamente. Bien, esa es una. A ver, para que te chequeo el método de Luna. String, date string. Bien, más sencillo todavía. Luna me dice, mira, otra forma de hacerlo es la siguiente. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a sacar este try. Para no llegar al fin del archivo, ¿sí? Para no llegar al fin del archivo, vos tenés en el data input stream, tenés el método disponibles. ¿Sí? Si disponibles es mayor a 0, anda leyendo entonces el nombre, el apellido, el DNI y la edad y anda concatenándolo. Cuando salgas, cerrá. File input stream, close. Disponible, evidentemente, va a arrancar con una cantidad, si hay 5 registros, debería arrancar con una cantidad 5 y cada vez que leo, ir decreciendo, ¿no? A ver si reejecuto. Tiene que setear el mutable también después, ¿no? O lo puso en otro lado y no Un lo dato ve. importantísimo. Claro. Fuera del while, tengo que decirle el mutable persona, punto, set value, string builder, punto, toString. Ahí está. Ahí yo vuelvo a hacer el recorridito por ahí arriba. Entonces, como ya tengo datos cargados, voy a leer. Perfecto. Entonces, por ahí la forma más práctica es la siguiente. Acá, mucho más sencillo todavía. Armo lo mismo. Armo el canal con un file input stream, le concateno un buffer, a ese buffer el data input, ¿sí? Quiero recuperar nombre, apellido, DNI, edad. Entonces hago un while y uso del data input stream este método, ¿sí? Y chequeo si hay registros disponibles, es decir, si hay más de 0, ¿sí? Registros disponibles, entonces quiere decir que hay registros, puedo leerlos, ¿sí? Leo, concateno y vuelve, ¿sí? Es decir, que eh, si el archivo primitivos.dat tiene 5 registros, cada vez que yo lea una línea, ¿sí? Cada vez que lea un dato va decreciendo, ¿no? Cada vez que lea un dato, decrece. Originalmente podría arrancar con, en este caso tenía María Castro, que era el apellido. Había un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, contando cada uno de los datos individuales, nombre, apellido, DNI, edad, ¿sí? Entonces, cada vez que lee, ese disponible decrece, ¿no? Cuando ya leyó todos los datos, vale 0, entonces mientras sea mayor a 0, la cantidad de datos a leer recupera. Concatena, ¿sí? Y cuando ya no hay más datos, seteo al mutable. Esa me parece que es la forma ahí más sencilla. La podemos pasar en la de primitivos, bueno, que es básicamente el que hizo Luna. Ahí yo después lo paso por